es Hugo Cortés y voy a estar haciendo una serie de videos para estudiar el libro de La dictadura a la democracia. Es un libro que en nuestras redes hemos tratado de hacer popular. En ocasiones no se comenta mucho, no se trabaja acerca de su contenido. Mi deseo es tratar de poner un poco más al alcance de quienes tienen poco tiempo para sentarse a leer, el hacer un análisis, hacer un estudio de este libro. Quiero empezar haciendo un comentario con respecto a pues cómo de la democracia en México a lo jodido, la democracia a lo jodido, se llega a la dictadura, y cómo este libro propone maneras para poder ir de la dictadura, una vez que algún país, una vez que algún pueblo haya caído en esta desgracia, a la democracia. Entonces era aquí como un pequeño ciclo en el que se da que por apatía o por ignorancia se cae de la democracia a la dictadura, y este libro nos da pauta, nos da consejos para retornar de la dictadura a la democracia. Previo a hacer la lectura del primer capítulo, el día de hoy nos dedicaremos a estudiar solamente el primer capítulo, y en la serie de videos que voy a estar realizando estudiaremos un capítulo por video. Para empezar, previo a la lectura, quiero preguntarte, yo no soy abogado. Estudiando este libro es que me dio un poquito la tarea de saber cuál es la diferencia entre el procedimiento llamado plebiscito y referéndum, que muchas veces los oímos, pero incluido un servidor, no sabemos lo que signifique. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. ¿Dónde pondrías A? ¿Dónde pondrías B? El objetivo de este procedimiento es una convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica, o derogue o no una norma ya vigente. ¿Qué crees que sea esto? ¿El plebiscito o el referéndum? Segundo procedimiento, esta es una elección popular sobre la estructura de un Estado. ¿A qué paréntesis crees que corresponda cada letra? Bueno, la convocatoria que se hace a un pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica, o cancele o deje intacto una norma ya vigente, es a lo que se le llama referéndum. Por lo cual un plebiscito es una elección, una consulta popular en la cual se trata de saber si el pueblo desea o no la estructura de un Estado. Por lo cual la B va acá. Viviendo en México, pues sabemos que nuestra democracia a lo jodido, pues yo no sé si algún compatriota le haya tocado visitar Suiza y saber si estos procedimientos, que tienen una razón de ser, pues alcanzan el objetivo para el cual fueron planeados, ¿no? En México, pues sabemos que nuestra democracia es a lo jodido, no es parte de lo que planteo en el estudio de este libro. Entonces, vamos a empezar. Primer capítulo. Permítanme darle lectura. Muy interesante, detalles que nos harán darnos cuenta, perlas que ofrece el escritor de este libro, Gene Sharp, acerca de cómo reconocer a una dictadura.
Los dictadores generalmente hacen caso omiso de las barreras constitucionales y legales, las decisiones judiciales y la opinión pública. Bajo una dictadura, las elecciones no se pueden usar como instrumento para un cambio político significativo. Algunos regímenes dictatoriales, tales como los del antiguo bloque oriental dominado por la Unión Soviética, simularon elecciones solo con el propósito de aparentar ser democráticos. Pero estas elecciones eran simples plebiscitos rigurosamente controlados para obtener la aprobación pública de los candidatos escogidos por los dictadores. Estos, de cuando en cuando, debido a la presión a que están sometidos, podrían tal vez aceptar nuevas elecciones, pero éstas estarán manipuladas para colocar marionetas civiles en los puestos de gobierno. Si a los candidatos de la oposición se les permite concurrir a las elecciones y son electos, los resultados son simplemente ignorados y los supuestos vencedores están sujetos a intimidación, arrestados o hasta ejecutados. Los dictadores no están interesados en unas elecciones que puedan apartarlos de su trono. Muy bien. Como les decía, este libro de la dictadura a la democracia fue escrito por el señor Gene Sharp, que en paz descanse. Fue escrito el año de 1993. 1993. Por el señor Gene Sharp, quien vivió del año 1918 al año 2018. Apenas recientemente es que el señor Sharp falleció, pero dejó este legado tan importante para ayudarnos a reconocer una dictadura y poderla enfrentar. Una disculpa, el año es 1928, en el cual él nace. Por lo tanto, de 1928 al 2018 estamos hablando que el señor Sharp tuvo una vida de 90 años. 90 años. Y vamos a estar tratando de sacar la enseñanza que él deseó entregarle a diferentes pueblos cuando escribió este libro. Muy bien. Continúo con la lectura en el capítulo 1. Por lo general, la causa principal que explica la existencia de las dictaduras es la distribución interna del poder que existe en un país. La población y la sociedad son demasiado débiles para causarle un problema a la dictadura. La riqueza y el poder están concentrados en muy pocas manos. Aunque las acciones internacionales puedan beneficiar o de alguna manera debilitar a las dictaduras, la continuación de estas depende primordialmente de factores internos. Muchos países se hallan hoy en un estado de cambio rápido en lo económico, político y social. Aunque el número de países libres ha aumentado en los últimos 10 años, estamos hablando de cuando él escribió este libro, recordemos, 1993. Dos ejemplos muy conocidos, muy famosos de estos países libres a los cuales él se refería al escribir su libro, pues los conoceremos bien. Uno es el de la República Checa, cuya capital es Praga, y aquí el artífice de esta lucha por la libertad fue el señor también ya fallecido, Václav Havel. Muchos lo habremos oído. El segundo caso es famoso,
Hubo, nos dice en la lectura, más de 20 países que se liberaron en este periodo. Un famoso caso también fue el de Bosnia-Herzegovina, con el líder de esta guerra que se dio en Bosnia para liberarse, que fue Milosevic. Pero esos son los dos casos famosos, son dos ejemplos famosos de países a los cuales el señor Gene Sharp, en paz descanse, a los cuales él se refería en este párrafo. Aunque el número de países libres ha aumentado en los últimos 10 años, existe un gran riesgo, eso es muy importante, existe un gran riesgo de que muchas naciones, al enfrentar cambios fundamentales tan rápidamente, se desplazarán en dirección opuesta y acabarán experimentando nuevas formas de dictadura. Las camarillas militares, los individuos más ambiciosos, los funcionarios electos y los partidos políticos doctrinales repetidamente buscarán cómo imponerse. Los golpes de Estado seguirán estando a la orden del día. Los derechos humanos y políticos básicos les serán negados a un gran número de personas. Desafortunadamente, el pasado aún está con nosotros. Una línea muy interesante y que, por supuesto, aplica a nuestro hermoso país México. Esta línea que escribió Gene Sharp. Desafortunadamente, el pasado, los rasgos negativos, por supuesto. Claro que el pasado acompaña a la humanidad en cada etapa de su devenir, pero desafortunadamente la corrupción en el pasado de nuestro país aún está con nosotros. Generalmente, las instituciones sociales, económicas, políticas y hasta religiosas de la sociedad, aquellas fuera del control estatal, son deliberadamente debilitadas, subordinadas o aún reemplazadas por otras nuevas. El Estado o el partido dominante las usa para dominar a la sociedad. A menudo la sociedad se atomiza, es decir, es convertida, la sociedad, la población es convertida en una masa de individuos aislados, incapaces de trabajar juntos, divide y vencerás, para conseguir su libertad, incapaces de confiar los unos en los otros y hasta de hacer algo por su propia iniciativa. El resultado es predecible. La población se vuelve débil, carece de confianza en sí misma y es incapaz de ofrecer resistencia alguna. Es valiosísimo el legado que nos deja el señor Gene Sharp, porque esta obra se trata no solamente de enseñarnos a reconocer cuando una dictadura se encuentra en cualquier etapa de su ser, ya sea en su incepción, su comienzo, o cuando ya está establecida en algún país. Otra faceta de esta enseñanza del señor Sharp es que nos enseña, por supuesto, a cómo enfrentarla, cómo enfrentar a aquella dictadura. Continúo la lectura, obviamente estoy escogiendo secciones de este primer capítulo del libro. Muchas personas que actualmente están padeciendo bajo una dictadura o que han tenido que exiliarse para escapar de sus garras, no creen que los oprimidos puedan liberarse por sí mismos. Ellos no esperan que su pueblo pueda ser liberado, sino por la acción de otros. Ponen su confianza en las fuerzas extranjeras. Creen que solo una ayuda internacional puede ser lo bastante fuerte como para derribar a los dictadores. En años recientes, diversas dictaduras han caído o se han tambaleado cuando se les ha enfrentado una población desafiante
y movilizada. Aunque normalmente se les ve como firmemente afianzadas e inamovibles, algunas de estas dictaduras demostraron ser incapaces de soportar el desafío concertado del pueblo en lo político, lo económico y lo social. El derrumbamiento de las dictaduras en muchos países ciertamente no erradicó todos los problemas de esas sociedades: pobreza, criminalidad, ineficiencia burocrática, destrucción del medio ambiente, ¿sí? Del medio ambiente, que han sido frecuentemente la herencia de aquellos regímenes brutales. No obstante, la caída de esas dictaduras ha reducido mucho del sufrimiento de las víctimas de la opresión.